Bienvenidos a nuestro podcast de misterios y enigmas de la antigüedad y la Biblia. Aquí exploraremos juntos los misterios más enigmáticos y fascinantes de la historia, desde civilizaciones antiguas hasta descubrimientos arqueológicos sorprendentes. También examinaremos los relatos bíblicos más inspiradores y sorprendentes, desafiando nuestras creencias y entendimientos sobre la fe. Así que si eres un buscador de la verdad y te apasiona el conocimiento de misterios del pasado, este podcast es para ti. Listo. Hola mis amigos que nos están escuchando, vamos a tocar un tema muy importante, y este tema, el que vamos a comenzar, tiene que ver con el hambre de Apocalipsis. Uno de los jinetes empieza y anuncia y dice que 2 libras de cebada por un denario. Y empieza a mostrar que son precios muy elevados. Más o menos me hablaba usted como de 500 pesos. Más o menos. Imagínense 500 pesos, vamos a decir, por una bolsita de arroz. Estamos aplicándolo, ¿verdad? No está hablando exactamente de eso, pero imagínense que ustedes requieren una bolsita de arroz y les cuesta 500 pesos. ¿Cuánto ganamos a la semana? No nos ajusta. Entonces imagínense qué cantidad de alimento habría y entre cuántos para repartirlos. Es una situación muy difícil la que se vive en Apocalipsis. Entonces voy a aprovechar ahorita para darle un empujoncito a esta idea. Y para mí es algo que me pega muy duro, porque cuando me enteré de eso, yo me preguntaba por qué, por ejemplo, el limón sale sin semilla. Y hay otros frutos, y empecé a ver que los estaban produciendo sin semilla. Y yo digo, esto no es bueno, porque en Génesis dice el Señor, dice que produzca este fruto con semilla según su género. Claro. Entonces yo digo, bueno, el Señor sabe que de esa manera es como se reproduce. Uh-huh. Pero si le quito la semilla. Aquí hay varios elementos, hermano. Uno de ellos es de que también dice la Biblia que la ciencia avanzará. Y esto es el resultado de esto, de la ciencia. ¿Qué fue lo que se descubrió? Cuando se producen alimentos sin semilla es porque hay injertos. Uh-huh. Y pueden producir este tipo de alimentos. Pero ¿por qué llegamos a producir alimentos sin semilla? Porque tenemos mucha demanda de alimentos. O sea, es impresionante ver cómo se ha disparado la demanda de alimentos. Nosotros podemos ver a través de la historia, la historia es muy interesante. En los siglos XV, XVI, no vamos a ir tan lejos, XV, XVI, estamos viendo una producción de autoconsumo. Uh-huh. Entonces la gente salía, sembraba, cosechaba, y de eso daba tributo al rey. Cuando empieza a surgir la revolución industrial, empieza a verse que se puede producir más. Y ya en el siglo XX ya no hubo necesidad de animales. Lo interesante es ver que todo en este tiempo, en la medida en que ha ido avanzando la tecnología, también ha avanzado las necesidades de alimentación. Anteriormente solamente había tienditas. Cuando nosotros vemos en la historia, por ejemplo, nosotros ahorita vamos a un súper y nosotros encontramos empaques con galletas, latas, pescado ya refrigerado, pero cuando fue finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no era así. Cuando iba la gente a comprar galletas, la gente no le daban un paquetito. Le daban las sacaban de un barril, cocinaban las galletas y las ponían en un barril. Se tenía la idea de que se conservaba.
Entonces ponían las galletas y las servían del barril. Obvio está que las más rancias eran las de hasta abajo. Oh. Entonces, y si le tocaban las de hasta arriba, pues les tocaban frescas porque estaban casi recién horneadas, hasta que se descubrieron los empaques de encerados, empaques de plástico. Las latas también tuvieron una historia similar. Cuando uno necesitaba cocinar, uno iba nada más, no había refrigeradores, entonces iba, compraba lo que necesitaba y lo tenía que cocinar al día. Eso era en las grandes ciudades. En el campo, pues ahora sí que estaba todo para que la gente comiera al día y comiera fresco. En las ciudades no. Nosotros, y digo en las ciudades porque nosotros ahorita pocos somos los que tenemos una vocación agrícola. Entonces, para nosotros tenemos una vocación compradora. Entonces, ir al, ¿cómo se llama? Es más fácil ir al súper, ir al agropecuario, que ir al campo y hacer las labores propias del campo. Desde luego. Entonces, ya pasa todo este tiempo y la ciencia hace que se conserven más los alimentos. Le mete conservadores, le meten empaques, ¿cómo se llama? La comida enlatada fue también un descubrimiento de que se tiene que hacer al alto vacío para poderlo poner, si no se echa a perder. Entonces, el queso, cuando vi cómo era lo del queso, me llamó la atención. Se hacían antes los paquetes grandes, se hacía un queso grande. Y en algunos casos hay un queso rojo que tiene una cubierta roja que en realidad es una cubierta de cera. ¿Por qué le ponían esa cubierta de cera? Para que se conservara más tiempo y madurara más tiempo el queso ahí. Y se quedó y es un queso muy rico. Pero ahorita ya tenemos el refrigerador. Entonces había gente que tenía queso, igual que como las galletas llegaban y ponían el queso. No había refrigerador, ponían el queso. Entonces lo partían para servirlo, pero le tenían que quitar la cubierta, las orillas, porque ya estaban duras. Entonces, al quitarlas, obvio, esta era una merma para el comerciante, hasta que descubrieron que esto se conservaba más en el refrigerador. Los refrigeradores al principio eran unas cajotas de madera. Ahorita ya vemos unas cajitas metálicas que, pues, no están baratas, pero son más accesibles que cuando salieron los primeros refrigeradores. Todo esto ha ayudado a que la gente tenga alimentos en la casa. Hay ocasiones en que llega el fin de quincena y el refri está vacío, pero pues bueno, esa es otra historia completamente diferente. Pero nosotros vemos cómo el ser humano no puede vivir de tres cosas, perdón. No puede dejar de respirar, no puede dejar de tomar agua y no puede dejar de comer. Correcto. Entonces, la Biblia en los tiempos futuros es muy interesante. Nosotros estamos viviendo tiempos interesantes en cuanto a la alimentación. Estamos viviendo una época de relativa abundancia. Tenemos productos de todo tipo. Y nada más para muestras una estadística de la FAO, me llamó mucho la atención. El mundo produjo entre 2019 y 2021, produjo en total 2.768 toneladas de granos. Ay. Podemos decir es mucho, espérese el siguiente año. Para 2023 se tenía un cálculo, 2022, de 2.793 millones de toneladas de granos. Y el año pasado, este es un cálculo rápido, se produjeron 2.819 toneladas de grano. ¿Qué significa? Que año con año ha aumentado la producción. Con todo y que hay varios elementos. Ya, hermano, se nos fue. Es el segundo sello. El capítulo 6. Ok. Cuando abrió el tercer sello,
Oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 3 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Esto qué está diciendo? Esta parte de la Biblia es muy interesante, porque si se habla de venta de alimentos, ¿qué significa? En los últimos tiempos va a haber alimentos, va a haber producción de alimentos, pero va a ser escaso. Va a ser una producción escasa que va a presionar los precios al alza. Un elemento que presionó los precios de los alimentos y que hasta la fecha no han bajado. ¿Por qué? Pues teníamos la producción del año pasado. Entonces, esa sobreoferta que teníamos permitió que los precios bajaran. Pero a partir de 2021, cuando se vuelven a abrir la actividad, entonces ese aumento en la demanda empieza a elevar los precios. Pero no nada más es un asunto de oferta y demanda. Es, digamos, el importante, pero la oferta, del lado de la oferta de los que venden los productos, puede ser afectado por diferentes factores. Actualmente, la misma FAO considera que el equilibrio para la producción de alimentos está muy, muy débil. En cualquier momento se puede romper, y más que por las guerras en otros países, en otras latitudes que hemos visto que sí afecta, la producción de alimentos se va a ver afectada en el futuro por el cambio climático. El cambio climático es un factor interesante y nosotros ya lo vimos. O sea, las noticias últimamente han sido muy raras, porque estamos viendo inundaciones en Brasil, estamos viendo granizadas en Medio Oriente, estamos viendo fuertes lluvias en China, pero aquí no llueve. En Estados Unidos tampoco ha llovido. Entonces, lo que estamos viendo es que los patrones del clima están cambiando, y esto va a afectar la producción de alimentos. Por un lado tenemos este factor que va a afectar la oferta de agua, la disponibilidad de tierras fértiles, y lo peor de todo, la gente va a tener hambre. O sea, entre más población seamos, más gente va a demandar alimentos. Y ese es otro elemento muy importante. Nosotros hemos sobreexplotado, el ser humano durante el siglo XX ha sobreexplotado la producción de alimentos. Por eso vemos situaciones como en Brasil, que están talando la selva amazónica para poner pastizales y crear ganado. El ganado deja mucho más dinero que tener una reserva selvática. ¿Por qué? Porque la gente come carne. Ok. La gente come carne, y cosa curiosa, del animal se aprovecha todo. Se aprovecha la carne, se aprovecha la piel, en algunos casos los huesos, etcétera, etcétera. Pero también esto se hace una tierra de cultivo. Ese cultivo va a demandar agua. Y nosotros, el ser humano está haciendo un desequilibrio, alterando el ecosistema para poder producir más alimentos. Pero en el momento que alteramos ese ecosistema, alteramos los patrones que venía siguiendo por muchos siglos el clima. Ahorita estamos teniendo mucho calor. Sí. Este calor, pues a lo mejor en Aguascalientes de repente sentimos mucho calor, pero si no va acompañado con un poco de lluvia, lo que va a convertir en un momento determinado las tierras fértiles de cultivo en tierras áridas. Entonces
entonces en el momento que se destruyen las tierras de cultivo, pues ya no van a servir para ¿cómo se llama? Para cosechar granos o fruta. Por un lado tenemos el cambio climático y por el otro la expansión que se ha vivido de la mancha urbana también ha quitado tierras de cultivo. Tierras que antes eran fértiles para cultivar, hoy por hoy se hacen casas. No es malo que la gente tenga su casa. Desafortunadamente estamos quitándole terrenos a lo que sería el cultivo de alimentos. México es un productor muy importante de alimentos, muy importante, pero nosotros no siempre vamos a tener esa disponibilidad de alimentos porque también dependemos de los productos que se hacen en el exterior. Esta parte de la Biblia también es muy interesante. No está hablando de una región en específico. Entonces estamos asumiendo que este efecto va a ser a nivel mundial. Correcto. ¿Y cómo nos puede afectar a nosotros? Es muy sencillo. Nosotros estamos viviendo un fenómeno que se llama globalización. Y esa globalización permite que se intercambien mercancías, bienes y servicios de un lugar a otro en tiempos razonablemente cortos. Vamos a suponer, en México hay escasez de limón por X o por Y situación. Ha habido gobiernos que dicen, bueno, ¿saben qué? No se preocupen. Para que no presione el precio del limón, vamos a abrirnos a traer limones de otras partes del mundo. Entonces, eso va a permitir que la oferta de limón, cuando la traemos de otro lado, va también a complementar la producción nacional y va a estabilizar los precios. Ahorita, ¿por qué no podemos ver ese efecto? Porque los precios no están subiendo nada más en México, están subiendo a nivel mundial. Y son varios elementos que están pegando en el alza de los alimentos. Un lado estamos viendo el factor climático, las guerras están limitando la oferta de muchos lugares que tienen en este momento guerra. El caso más conocido es la guerra de Rusia con Ucrania. Ucrania como país, es un productor muy importante de granos. La producción de granos de Ucrania representa como el 20% de la oferta mundial de trigo, de sorgo y de maíz. Nosotros no recibimos envíos de granos de Ucrania, pero la mayor parte de este grano va para África, porque tiene precios razonables y está corto en distancias. Como hay una guerra, se rompe la cadena de suministro y entonces se crea un efecto de escasez. De hecho, el trigo ahí está. Ucrania, con todo y guerra, no ha dejado de producir sorgo, no ha dejado de producir trigo, no ha dejado de producir maíz. Pero Rusia no permite que salga tan fácilmente. Entonces eso rompe la cadena de suministro. Entonces los africanos o los clientes ¿cómo se llama? Los clientes de Ucrania dicen, bueno, ¿dónde consigo esto? Entonces salen a un mercado internacional donde hay una oferta, pero le dicen, ¿sabes qué? No tenemos. O sea, va a haber problemas. Entonces, como se crea ese efecto de escasez por efectos de la guerra, los precios tienden a subir. Y por el otro lado, otro factor que está también subiendo los precios en los alimentos es el aumento de los costos de las materias primas. ¿Qué se necesita para producir, para una cosecha de trigo, para una cosecha de maíz, para una cosecha de sorgo? Hay varios elementos, no nada más la semilla. Se tiene que preparar la tierra, tiene que conseguirse la semilla, se utiliza en algunos casos, puede ser un arado tradicional tirado por animales o mecanizado con un tractor agrícola. El tractor de entrada tiene un costo, mantenerlo tiene un costo.
echarle gasolina tiene un costo. Sembramos el cereal que se necesita y necesita abonos. El abono es un producto derivado del petróleo. Ahorita el petróleo está también altísimo. Está sobre $70 el barril. Ay. Entonces eso aumenta los costos de todos los derivados del petróleo: gasolina, aceites, fertilizantes. Todo esto se lo pasa al productor y el productor dice: híjole, es que ya no me sale venderte el kilo a X precio. Yo te lo vendo a un precio de X más un aumento por los costos que me aumentaron. Okay. Y eso se lo trasladan al consumidor. Entonces, son varios elementos que están afectando los precios de los alimentos. En el futuro, ¿cómo va a estar? Desafortunadamente, hay otro elemento también que está pegando a los alimentos, y son las ganancias de las empresas. Entonces, algunos, no nada más en México está pasando esto, hay casos como en Europa y en Estados Unidos, en que lo que están haciendo los productores de alimento es poner menos en el empaque. Sí, lo he notado. Le ponen menos o hacen presentaciones más chicas. ¿Para qué hacen eso? Para que con un menor tamaño se puedan tener las mismas ganancias, aunque el consumidor no lo perciba, porque van a tener los precios muy similares. Pero llega un momento en el que no pueden aguantar eso. Entonces, son esos 4 elementos los que están presionando los precios al alza. En esta porción de Apocalipsis, que es parte de las profecías de los últimos tiempos, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo creo que es una combinación de todo. De todos estos elementos, más el castigo el juicio que va a empezar a hacer el Señor en estos últimos tiempos a la tierra. Se va a ver limitada la producción de alimentos, se va a ver limitada la oferta de alimentos, y se va a ver limitado ¿cómo se llama esto? ¿Cómo voy a llamarle esto? Se va a ver limitado la capacidad de compra de los consumidores. Ahorita sí, ha aumentado los precios, pero nosotros vemos que podemos cubrirlos. Es más, entre más va subiendo los precios, nosotros le estamos dando prioridad a los alimentos sobre otras cosas como ir al cine, comprar ropa, comprar zapatos, etcétera, etcétera. Pero en este tiempo estamos viendo que va a haber tal escasez de alimentos y van a estar tan caros los alimentos que definitivamente no vamos a tener lo que usted me estaba comentando hace rato. No va a haber capacidad de compra para los alimentos. O sea, vamos a llegar al tiempo en que solamente los ricos van a poder comprar. Desafortunadamente sí. Desafortunadamente sí. Pero pues bueno, estamos confiando en el Señor de que Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo, y hasta el momento nosotros vemos cómo el Señor ha tenido un cuidado. Estábamos haciendo un recordatorio sobre es una muestra de lo que puede pasar en el futuro. ¿Qué es lo que afecta los precios y la producción de alimentos? Elementos o situaciones que afecten tanto la producción como la oferta. Hizo que hasta los granjeros estuvieran encerrados en su casa. Muchos salieron a producir porque o producían o se morían de hambre. Pero también nosotros íbamos al súper y de repente encontrábamos cierto producto que no estaba. Ahorita vamos y ya hay. Pero en ese momento de repente íbamos y no había. ¿Pero por qué? Porque la cadena de producción tuvo una ruptura y no nos podían llegar esas mercancías a nuestra casa. Ese es un pequeño gran detalle. El Señor es muy cuidadoso en ese sentido, sobre todo aquí en esta parte de la Biblia, cuando dice no dañes el aceite ni el vino. Es un elemento también interesante porque son elementos que son derivados de. El vino, el más conocido, es el derivado de la uva. Y el aceite es de diferentes tipos de granos y algunas oleaginosas, como la aceituna. Pero
va a haber oferta de esto. Va a haber tal oferta que pues los precios no van a subir tanto como los productos que consumimos. Vamos a ponernos un escenario imaginario. En México ya ha habido inflaciones muy altas. Ahorita nosotros vemos el promedio, el kilo de tortillas en 20 pesos. Vamos a suponer, con una inflación para arriba, por X situaciones, imagínese un precio no de 20 pesos, de 20,000 pesos. Ay. Que sí llegamos a tenerlo. O sea, nada más que hubo ahí un manejo económico interesante, pero en su momento el efecto de la inflación hizo que el precio de la tortilla se fuera a los miles de pesos. Wow. Ahorita está, digamos, controlado, porque además hay oferta, hay materia prima disponible, no está presionando tanto, pero la producción de alimentos es algo muy, muy delicado. Y pues desafortunadamente vamos a seguir viendo aumentos de precios. Sí, vamos a seguir viendo aumentos de precios. Sí, se me hace muy, muy interesante lo que acaba de comentar. Aquí no es jactancia ni mucho menos, pero sí para las personas que se queden. En el capítulo 4 de Apocalipsis la iglesia se va. Sí. Entonces estamos viendo el capítulo 7. Estamos hablando ya de las personas que se van a quedar en la tribulación. Exacto. Aquí el punto que le decía hace rato con la semilla es que yo escuché que hicieron un banco de semillas. Ajá. Pero ese banco se invirtieron muchos millones de dólares, porque incluso dicen que el edificio donde lo hicieron, me parece que en Antártida, sí, resiste un meteorito. Si choca un meteorito no lo destruye, y es donde tienen ellos las semillas guardadas. Claro. Entonces todo eso está acaparado, como dijo usted, pues para ellos. ¿Y para quién? Pues para los ricos, para las personas que tienen acceso a pagar esa cantidad por ese producto. Hay una situación interesante con los alimentos. Originalmente la gente no tenía tan fácil acceso a los alimentos. O sea, ahorita ya lo tenemos. Pero si estamos hablando un poquito siglo XV, siglo XVI, los que tenían los alimentos, digamos, ricos, los que tenían en su mesa pollo, carne, cereales, era la monarquía y la gente que estaba allá alrededor. Los pobres no lo tenían. Los pobres tenían acceso a ciertas cosas. Aunque ellos eran los que producían, ellos no tenían acceso a ese tipo de alimentos. Vamos a llegar tal vez a estos tiempos otra vez. Curiosamente, cuando en el siglo XX, el siglo XX es un siglo muy interesante, porque en 100 años se rompieron muchas tradiciones económico-financieras y productivas que se tenían anteriormente, y el siglo XX lo que hizo fue poner a la disponibilidad de todos los bienes. Empezamos a ver cómo se empiezan a producir galletas para la gente, comida enlatada para la gente. Entonces nosotros empezamos a ver el concepto de supermercado a partir de los años 50 para acá. O sea, no es algo que viene de los siglos anteriores. Vamos, en la época de la colonia en México, digamos que el súper que se hacía era en el mercado, era una plaza, y ahí iban ricos y pobres. Aquí ya tenemos los dos conceptos, tenemos el supermercado y tenemos el mercado como tal, el agropecuario. Pero y ya uno va a donde uno pues le conviene por el precio. Claro. En aquel entonces no. O era el mercado. Es más, hay una litografía muy interesante de lo que es el Zócalo de la Ciudad de México. El Zócalo de la Ciudad de México no era como lo conocemos ahorita. En algún momento el Zócalo tenía, es más, en la parte de enfrente de Palacio Nacional están los portales de los comerciantes. Ahí empezaba el mercado.
Ese era un mercado. Entonces no había servicios de limpia, no había servicios de recolección de basura. Entonces cuando terminaban de vender lo que no servía, lo tiraban nada más ahí en la calle. Entonces esos eran focos de infección, de carne echada a perder, fruta y verdura echada a perder, no había baños, entonces ahí la misma gente hacía sus necesidades. Entonces era una insalubridad impresionante. Ahorita sí vemos que si no está limpio no nos lo comemos, pero en aquel entonces la gente no lavaba las cosas, salía del campo y se lo comía. Muchas veces no se lavaban ni las manos para poder comer. Entonces, ha habido varios elementos que han permitido que nosotros podamos disfrutar los alimentos como los estamos disfrutando ahorita. Empaquetados, limpios, con todo y eso, hay problemas de higiene y de limpieza en algunos alimentos, pero en términos generales nosotros podemos ver cómo el Señor permitió que durara más tiempo. ¿Qué permitió para qué durar más tiempo los alimentos? Para que les alcanzara a todos. Ahorita somos más de 7,000 millones de personas y aumentando. Y tal vez no hay alimento para todos en la abundancia que se espera, pero es un hecho de que ahorita hay más posibilidades de que la gente encuentre de comer que anteriormente. Ahorita el mundo se da la tarea, y esa es otra situación interesante. El mundo se da el lujo de tirar 2,000 millones de toneladas de alimentos al año. ¡Ay! ¡Qué desperdicio! Es un desperdicio. Y aún así, vemos cómo hay gente con hambre. Vemos una producción muy importante de alimentos, pero un desbalance con gente con hambre. Esto va a ser sometido a juicio por el Señor. Sí. ¿Por qué? Porque es la codicia del hombre, el pecado del hombre, el que va a provocar. Esto que estamos viendo aquí no nada más es parte de una profecía que el Señor va a permitir que se haga, sino que es resultado del pecado del hombre. ¿Por qué hablamos del pecado del hombre? Porque estamos hablando de codicia, estamos hablando de ¿cómo le podemos llamar? Básicamente sería la codicia, la necesidad de tener ganancias, de producir mucho. Ambición. De la ambición, esa es la palabra correcta. Hay mucha ambición para poder. Estamos viviendo una época de la codicia como tal. Y desafortunadamente la codicia ha hecho que se sobreexplote la capacidad de producir alimentos a nivel mundial, de que se busquen las ganancias por arriba del bienestar de la comunidad. Entonces el pecado del hombre va a llevar a esta parte de lo que dice Apocalipsis. No es algo que el Señor quiera, pero nos está diciendo esto que va a suceder en Apocalipsis va a ser resultado de muchas cosas que el hombre hizo, y es un juicio que va a hacer el Señor para esto. Ahorita podemos ver alimentos y podemos ver el aumento de los precios. En cierta forma la podemos todavía sobrellevar, pero el problema es que ya llega un momento en el que la gente está destinando más dinero para comprar alimentos que cubrir otro tipo de satisfactores, y ese va a ser un problema en el futuro. Sí, entiendo. Más estrés, más pleitos en las casas, más problemas, más divorcios, más... Sí, porque además ¿a quién le vamos a echar la culpa de lo que está pasando? Y es aquí donde nosotros vamos a ver también, bueno, el Señor dice que esto es lo que va a pasar, pero la gente no va a entender que este es un juicio del Señor. En este entorno nosotros vamos a ver que la gente va a voltear a ver al anticristo. Se están dando las condiciones para que voltee a ver al anticristo. Uh-huh. El anticristo va a ser una persona
que va a venir a solucionar muchos problemas. Entonces, como él va a solucionar los problemas, va a querer que toda la atención sea él. Pero él va a ser... aquí hay varios elementos y hay una situación interesante en esto, porque yo creo que uno de los factores que va a permitir que el anticristo tenga ese poder va a ser el uso de tecnología, principalmente la tecnología de la inteligencia artificial. Ahorita la gente ve a la inteligencia artificial como un juguete nuevo. Así es. Y piensa que la inteligencia artificial le va a ayudar a resolver muchos problemas. Ya están metiéndose en todos lados. La va a empezar a usar la banca. La van a empezar a usar los médicos, la medicina. Y sí, efectivamente, o sea, es un elemento que va a permitir, que va a ser de apoyo. Pero imagínense, vamos a imaginarnos un mundo ideal. En este mundo ideal vamos a suponer que usted tiene alguna situación, tal vez de salud. O usted como gobierno va a tratar de resolver cierto tipo de problemas. La inteligencia artificial le va a permitir buscar esas soluciones que sean mejor para que la población esté contenta. Entonces, imagínense los problemas de seguridad, de abasto, de... ¿cómo le podemos llamar? De gobernabilidad. La inteligencia artificial va a ayudar a que se resuelva la mayoría de estos. Entonces la gente, al momento que va a ver que una máquina le va a ayudar a resolver problemas, va a empezar a hacerse a un lado de Dios. Correcto. La inteligencia artificial ya es una realidad. Y nosotros la vemos en nuestro teléfono. De repente nosotros estamos en el teléfono y si tenemos Facebook o alguna red social, vamos a ver que nos van a presentar algunas sugerencias. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo se enteró que yo estoy hablando de este tema si yo nada más estoy platicándolo con esta persona? Pero tenemos nuestro micrófono abierto. Así es. Y ese micrófono va a permitir que un algoritmo diga, ¿estás buscando esto? Mira, te lo propongo. Bueno, pero imagínense esta inteligencia artificial no nada más resolviendo problemas, sino descubriéndonos como personas que no estamos adorando a un anticristo. Wow. Porque se puede. La tecnología va a permitir abrir cámaras, va a poder abrir micrófonos. Es más, en el mismo Apocalipsis dice que en un mismo momento todos los ojos van a ver al anticristo y todos lo van a adorar al mismo tiempo. Imagínense que tenemos un chismoso en el celular, en la televisión, en la computadora, en el dispositivo que usemos, la tableta, y diga, esta persona no se hincó en este momento. Aunque estamos en nuestra casa. Entonces va a haber esa persecución todavía, pero va a ser un apoyo tecnológico. Ya mucho de lo que está hablando Apocalipsis, ya existe la tecnología. Elon Musk es uno, pero por ejemplo hay una parte en la Biblia que dice que en Apocalipsis sobre la marca de la bestia y que va a estar en la frente o en la mano derecha. Yo me puse a ver, dije, bueno, ok, la frente pues como sea, aquí está, pero lo que va a suceder es de que va a ser una lectora que va a ver los iris de la gente. Cada persona es diferente, es como una huella digital. Entonces, imagínense que usted está viendo una pantalla y entonces esa pantalla va a estar viendo su iris.
Cada persona tiene un iris diferente como personas en el mundo. Entonces lo va a identificar. Ah, usted es esta persona. O la mano derecha. Dije, bueno, la mano derecha, ¿dónde la va a tener? No necesita ponerse una marca. Se va a poner, cuando usted pone hay una lectora de venas de la mano. Al igual que el iris, las venas de cada persona son diferentes. Wow. Entonces, ya existe esa lectora de venas, de arterias de la mano derecha. No sabía. Es una empresa japonesa, ya lo hizo. Fujitsu ya lo hizo. Wow. Entonces, ya hay tecnología para eso. Ahora imagínese aplicado a lo que dice este Apocalipsis. No se va a poder comprar ni vender nada si no se tiene la marca de la bestia. Y la marca de la bestia, curiosamente, no va a ser algo visible, pero sí va a ser detectable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya existe también la tecnología para que la inteligencia artificial nos vea caminar, comprar y hacer nuestra vida diaria por todos lados. Hay una parte en China, más bien China tiene un sistema de puntos. Un sistema de puntos por ciudadano. ¿Cómo le asignan los puntos a cada ciudadano? Bueno, China es el país con más cámaras en las calles. Esas cámaras le dicen quién es, qué edad tiene, su historial médico, su historial académico, sus trabajos, si tuvo problemas con la ley, todo lo dice ahí. Y son lectoras de personas. La gente está haciendo su vida, pareciera que está haciendo su vida, pero en realidad, si se porta mal o se porta bien, cada una de esas del comportamiento del ciudadano le da puntos al ciudadano. Eso le permite salir de viaje, comprar un coche, tener licencia. Si tiene puntos bajos, ni haga el esfuerzo. Una libertad condicionada. Muy condicionada. Vamos a llegar a esos tiempos, hermano. Sí, cómo no. La gente está dispuesta a sacrificar su libertad por seguridad. Ya hay muchas encuestas que están diciendo eso. Y eso es lo impresionante. Y nosotros vemos la seguridad es un elemento importante en todos lados. Ahora imagínese una persona que va a decir, vengo a traerle la paz. Y entonces aplique la tecnología de inteligencia artificial para lograr estos niveles de paz. No vemos en China casos de robos. No vemos casos en China sí los hay, pero no vemos casos en China de robos, no vemos casos en China de fraudes, no vemos en China, o están muy bien maquillados, pero la gente no puede salir a la calle a hacer algún mal si no lo detectan las cámaras. Uh-huh. Inmediatamente lo detectan las cámaras. También tienen una cultura, pues, se puede decir que más educada que la de nosotros, ¿no? Porque ya ven que dicen, si no es tuyo, no lo tomes, y tienen ciertas reglas que siguen. Claro. Ya ven que hasta dejan las canastas ahí con manzanas o con fruta y depositan el dinero y toman lo que es y no se llevan más. Sí, es parte de la idiosincrasia de cada región. Pero imagínense en un país como México, Estados Unidos, Europa. La gente está dispuesta a sacrificar sus libertades por seguridad. Sí. Y entonces estamos hablando de seguridad para todo. Para hacer un consumo, para salir a la calle, para tener un coche. Pero ahora imagínense esta libertad condicionada a tener una marca. Una marca que puede ser... desde la década de los 60s se estaban viéndose cómo podía ser la marca de la bestia. Y la marca de la bestia en un momento determinado la describían como un código de barras
Más adelante se pensó en un chip, que se implantara un chip, pero ahorita pues no necesariamente necesita ponerse algo, sino ser parte del cuerpo. Por eso le digo que puede ser la lectura del iris o la lectura de venas de la mano. Esas son sus marcas naturales. Ahora imagínense que esas marcas estén complementadas en el algoritmo con una marca electrónica que diga: este es ciudadano de este reino, del reino de la tierra. Entonces, los que no tengamos la marca van a ser perseguidos. Sí, desde luego. Y esa va a ser una cosa. Pasamos de una cosa a otra, pero porque los tiempos van a llegar así. Sí, todo se va atando, todo va escalonando. Es como una cadena, ¿verdad? Vamos eslabón por eslabón. Y muy interesante todo lo que se está viendo ahorita y lo que estamos viendo y lo que usted comenta. Y sí, efectivamente, pues ese es el cauce que se viene. Y no es descabellado lo que piensa, se me hace muy congruente. Y de hecho, de todas las teorías que yo he escuchado, pues esta es la que más me agrada. Y efectivamente, fíjese, si anteriormente a mí me pegó duro con el encierro lo que sucedió, porque luego me limitan si uso otras palabras, pero bueno, lo que vivimos en el encierro, lo que pasamos, yo estaba impactado, dije, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? Claro. Entonces, pues ya lo demás es pan comido, ya lo que usted me está mostrando ya es pan comido. De hecho, hay una película, me gustó mucho, la verdad se me hizo muy buena película, sobre todo por la temática que está tocando. Es la más reciente que salió el año pasado, de Misión Imposible. Ok. Es una película muy interesante porque describe cómo sería el mundo con una inteligencia artificial que diga dónde estamos, cómo estamos, e incluso pueda alterar nuestro entorno. Es muy interesante porque es una película de ciencia ficción, pero ya hemos visto que la ciencia ficción se puede hacer realidad. Así es. Y para allá vamos. Nosotros vemos un programa que se llama ChatGPT. ChatGPT acaba de tener, ayer lo escuché, acaba de tener un ajuste en su programación. Ahora usa voces humanas amigables. Entonces la gente ya no va a poder saber si está hablando con un ser humano o con una máquina. Wow. Entonces, y ahorita hay mucha esperanza, porque de hecho uno de los países que más inteligencia artificial está usando ahorita es China. Entonces, imagínese una situación de China, como se la estoy describiendo, a nivel mundial. O sea, nadie va a poderse mover a ningún lado si no tiene una marca. Nadie puede comprar ni vender si no tiene una marca. Nadie puede reunirse si no tiene una marca. Hay muchos hermanos que consideran que en esa época, pues sí, también va a haber cristianos que no van a tener la marca y van a vivir en la clandestinidad. Pero es por eso que el Señor nos está diciendo desde ahorita, bueno, pónganse, estén alertas de lo que está pasando. Y nosotros estamos viendo cómo la ciencia está avanzando de tal forma que mucha gente ya está empezando a depender más de la tecnología que del Señor. Es más, hermano, nuestro teléfono celular sabe más de nosotros que nosotros lo que le queremos decir al Señor. Sí, es cierto. Nosotros cuando oramos inclinamos nuestro rostro, pero nuestra adoración en las mañanas ya no es al Señor, sino que en las mañanas agarramos nuestro teléfono y tenemos la cabeza inclinada viendo lo que nos está llegando en el teléfono. Entonces nos estamos olvidando un poquito, porque la tecnología está haciendo que pensemos más en esto que en esto.
No digo que esto sea malo. Entiendo. Es algo neutral. Digamos que es algo neutral. Pero lo malo es de que la gente le pone más atención. No tiene la madurez para... Creo que todos no tenemos esa madurez, porque el teléfono ya tiene todo. Tenemos el reloj, tenemos noticias, vemos videos, o sea, tiene todo. Pero nuestra confianza y nuestra fe debe estar en el Señor. Uh-huh. El Señor mismo nos dijo que pues Él nos va a proveer de todo. Podemos decir que el Señor no nos dejó en ningún momento. Correcto. No nos dejó en ningún momento, nos dio alimento, nos dio un lugar donde estar, nos dio salud. A lo mejor nos enfermamos un poco, pero el Señor nos cubrió todas las necesidades. ¿Podemos alarmarnos por lo de los alimentos? Sí. Somos humanos y podemos ver cómo están creciendo los precios de los alimentos. Claro que sí, van a seguir subiendo posiblemente. Uh-huh. Posiblemente. Y no lo digo yo, sino lo dicen analistas que están viendo la tendencia. Los precios aumentaron y prácticamente llegaron para quedarse en esos niveles. No vamos a ver los precios que tuvimos hace 5 años, en 2019, que todavía podíamos tener un poquito más de alimentos en nuestro refrigerador y en nuestra alacena, porque los precios estaban bajos. Ahorita sí está un poquito más complicado, aunque se restablezca un poquito la producción y la oferta. Desafortunadamente este nivel de precios se va a quedar a este nivel y vamos a ver un mayor aumento de precios. La Biblia no dice cuándo. Sí, entiendo. Pero nosotros no hemos visto jamás que los precios de alimentos suban y después bajen y otras van a subir. Están haciendo estos piquitos. Pero si vemos la tendencia son siempre picos hacia arriba. Exactamente. Entonces, son varios elementos. El Señor nos guarda, hermano, porque desafortunadamente podemos echarle la culpa a todo o a todos, pero el Señor es bueno y que el Señor nos guarde en este entorno que, pues definitivamente, así como nosotros estuvimos viendo en esta época con Pablo, con los apóstoles, ellos ya estaban esperando la llegada del Señor. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos a ver en el transcurso de la historia cómo hay elementos similares a lo que dice la Biblia, pero no son el fin de los tiempos. Así es. ¿Cuándo van a ser los últimos tiempos? Cuando el Señor nos diga. Sí, así es. Nosotros estamos viendo ahorita el comportamiento de los precios de los alimentos y nos preocupa. Y podemos decir, bueno, pues, ¿se acercan los últimos tiempos? Sí, entre más tiempo pase, más cerca está la venida del Señor. Pero también el Señor va a tener ese cuidado de nosotros para que nosotros estemos tranquilos en Él. Sí, pues de hecho somos diseñados para estar tranquilos. Uh-huh. Siempre que estamos alterados vienen enfermedades. Entonces sí, muy interesante todo lo que compartió. No tenía idea de que íbamos a llegar a todo esto. Ajá. Yo pensé que iba a ser algo más por encima, pero profundizó muy bien. Y ahora sí que pues tapó todos los huequitos que estaban por ahí. Una excelente participación, trabajo, y más que nada lo hacemos para que las personas que nos están viendo se acerquen a las iglesias cristianas, para que busquen al Señor, para que tengan también esa seguridad y protección de parte de Dios. Claro. Porque estar en descobijo ante estos tiempos es algo muy grave. Y ahora sí que definitivamente pues dependemos de todo ante el Señor. Entonces pues sí, ahora sí que aquí vamos a finalizar este podcast y le agradezco mucho su participación y pues espero que les guste. No se olviden de seguirnos, y también por ahí, si alguien está en Aguascalientes, ¿conoce la dirección de la iglesia?
No me acuerdo la verdad. Parece que es Matías A. de la Mota, no recuerdo si es 200 y algo, pero de cualquier manera ahí pueden dejarme en los comentarios si alguien es de aquí de Aguascalientes y está buscando una buena iglesia, pues díganme y yo les los invito para que se congreguen donde nos estamos congregando, un buen pastor, claro, una buena iglesia, y puedan ustedes también crecer y aprender de la palabra de Dios. Bueno, hasta el próximo video.